Ahí me dijeron que este mes iban a hablar un poco del tema de la gratitud, entonces meditemos esta mañana en el Salmo 30. Pero bueno, antes estamos en el último mes, ¿cierto? El último mes, diciembre. Creo que uno de los meses más esperados por toda la gente. Cuando yo era niño lo esperaba mucho, ya no lo espero tanto. Ahora que soy padre de familia y que tengo que comprar muchas cosas, no lo espero tanto. Es el mes de las cuentas, ¿verdad? El mes de los inventarios, de revisar las metas, qué fue lo que logramos en este tiempo, ¿cierto? Las metas que nos propusimos. Pero también es un mes para hacer memoria de lo que Dios hizo y de lo que no hizo también en nuestra vida, ¿cierto? Un mes para agradecer. Y en esta mañana, yo quiero que hoy, con el Salmo 30, vamos a estar meditando en cómo la misericordia de Dios nos abraza de tal manera que nos desafía o nos llama a contar y a cantar de la bondad de Dios, siempre. Y a propósito se llama así el cantar de la bondad de Dios. Leamos el Salmo 30 entonces. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro de mí y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, Salmo 30 inicia con una decisión, sí, ensalzar el nombre de Dios por todo lo que Dios ha hecho. Invita a otros para que alaben al Señor y hace un recuento de un momento de autosuficiencia que alejó al poeta de Dios y que lo llevó a suplicar. Y termina con un compromiso y una decisión de alabarle siempre. Esa es más o menos la estructura de este salmo. Pero aunque el salmo no comienza con gratitud, con las palabras gratitud y alabanza, sino que comienza con la palabra te exaltaré, engrandeceré tu nombre. Es como si la palabra te alabaré se quedara corta ante los motivos profundamente grandes de alabanza que tiene el salmista y por las que suplica. Este salmo no nos informa, no nos dice cuáles fueron esas peticiones o en qué momento más bien fueron esas peticiones. Se dice que fue cuando Dios envió un castigo al pueblo de Israel, porque David pidió un censo militar, aún consciente de que dicho censo no era del agrado de Dios. Y aquí los motivos, y quiero que revisemos los motivos por los que arranca diciendo que va a ensalzar al Señor. Porque el Señor lo ha elevado. El Señor lo ha librado de ser el hazmerreír de sus enemigos, ¿sí? Pero también porque el Señor lo sanó. Y la manera como el salmista da detalles de esta enfermedad nos hace pensar que no fue cualquier cosa. Fue una enfermedad compleja,
el salmista nos dice, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. La cosa estuvo de muerte, ¿cierto? La cosa estuvo de muerte. Y con esto creo que se entiende mejor por qué semejante declaración de alabanza al principio, al inicio. Porque el que tiene el poder sobre la vida y la muerte lo había librado de esta última. Y que por lo que nos dicen estos versículos, la tuvo bastante cerquita, ¿cierto? Ahora el salmista está correspondiendo y respondiendo a la respuesta y a la voluntad de Dios, diciendo que lo va a ensalzar. Eso es lo que está haciendo el salmista, respondiendo a lo que Dios ya hizo. Yo creo que cada lectura que hacemos de la Biblia o cada predicación que escuchamos, se nos desafía o se espera que respondamos a lo que hemos entendido de parte de Dios. Que hagamos algo con eso, que no nos quedemos quietos. Y aquí estamos ante un buen ejemplo de lo que es responder a Dios, un poeta que hace memoria, que no olvida lo que Dios ha hecho en su vida y es motivo de responder, diciendo que va a ensalzar al Señor. Amén. Entonces, si todo acercamiento a la Biblia espera una respuesta, este salmo no es la sección. Por eso es mi deseo y oración que en esta mañana, que con esta predicación, el Señor lo convenza a usted con un profundo deseo y compromiso de agradecerle, de alabarle y servirle por siempre, y no un ratico. Amén. En estos días que he estado meditando sobre este salmo, intenté hacer memoria de cosas que el Señor ha hecho en mi vida, y trajo muchas. Desde que estoy acá en el seminario suelo hacer ese ejercicio. Me fascina cómo el poeta constantemente está haciendo eso en los muchos salmos. Es más, él encuentra respuesta del Señor, lo conoce más cuando hace memoria, cuando mira hacia atrás. Cuando él mira hacia atrás, lo conoce más y entonces se encuentra el impulso para seguir adelante. ¿Y qué diferencia con nosotros, verdad? A nosotros que casi todo el tiempo nos gusta mirar hacia adelante, ¿cierto? Todo el tiempo, y no está mal que miremos hacia adelante, pero creo que el Salmo en este sentido también nos orienta a mirar hacia atrás, ¿sí? A mirar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, pero por el momento solo voy a contarles una de esas cosas que el Señor trajo a mi mente, y si usted quiere escuchar las otras, usted invita a una empanada de yuca, donde la vecina Rosiri, con café, y yo le cuento las otras. ¿Listo? Bueno, el Señor trajo a mi memoria diciembre de 2020, cuando mi hija, yo soy padre, tengo 3 hijos, no tengo casi, tengo 5 hijos ahora. Cuando mi hija estuvo en UCI intermedia, eso fue en 2020, casi que en plena pandemia. La pandemia no había llegado en forma aquí en Colombia. Sus plaquetas descendieron. Lo normal de una persona tener las plaquetas, y los que conocen de salud aquí saben, y los que no se enteran, es 150.000, 450.000, es lo normal, es el rango normal de plaquetas, y las plaquetas de mi hija llegaron a 2.000. O sea, de 150.000 a 2.000 fue quedarse casi sin nada. Ella llegaba a la hospitalización y los médicos se quedaban asombrados porque llegaba caminando, llegaba con razón, o sea, consciente. Se quedan asombrados de eso. Y para esa fecha, y créanme, eso fue un año difícil. El 2020 fue un año difícil de muchas hospitalizaciones. Y para esa fecha yo estaba haciendo, ya había sido admitido en el programa de teología aquí en el seminario para estudiar virtual en ese momento. Entonces, yo me empecé a hacer las preguntas: ¿será que el Señor quiere esto para mí en este momento? Y puedo decir que para mi familia y para mí fue una experiencia parecida a la del salmista. Recuerdo que mi oración en ese momento era: Señor,
aunque la vida de mi hija esté tendiendo de un hilo, aunque sus plaquetas hayan descendido a casi cero, a casi nada, y a propósito su hemoglobina también estaba en 4, de creo que 12, que es lo normal para las mujeres, estaba en 4, un periodo que no se le paraba prácticamente. Yo les dije, Señor, el soplo de vida, tu soplo de vida está presente en ella. Tú la sigues sosteniendo y esa era mi esperanza y por eso le daba gracias. Y yo quiero que en esta mañana usted vaya haciendo memoria de lo que el Señor ha hecho por usted este año o de lo que el Señor ha hecho por usted en su vida, en toda su vida, a lo largo de su vida, lo que el Señor ha hecho por usted. ¿Cómo te ha sostenido el Señor en los momentos de adversidad? ¿Cómo te ha sostenido? Quiero que pienses en eso. Y si no has experimentado los momentos de adversidad, quiero que pienses en qué cosas buenas ha hecho el Señor por ti. ¿Sí? Porque tal vez no han sido situaciones de enfermedad de las que te ha librado, pero tal vez ha hecho otras cosas que son muy buenas para ti, buenísimas, y quiero que hagas memoria de ello. Y que te preguntes, ¿cómo voy a responder o cómo voy a corresponder a esto que el Señor ha hecho por mí? Pero el salmista entiende que lo que ha hecho el Señor es tan grande que no puede callar el favor, su favor para con él. Es tan especial que una adoración personal se queda corta, muy probablemente como se queda corta la expresión que alabaré al inicio. Tanto así que él la hace colectiva, él extiende la invitación a otros para que alaben con él. No se convierte, lo que es una adoración personal se convierte en una adoración colectiva. Entonces el salmista dice, canten alabanzas al Señor ustedes los santos, alaben su santo nombre. Posiblemente los santos aquí está refiriéndose a sus amigos, los del templo, los que aman al Señor. Esta invitación también tiene sus motivos, y los motivos son que el Señor, lo que el Señor le ha enseñado en su proceso, en este proceso que el salmista había vivido, y esos son los motivos, que dice que su ira es solo por un momento, pero que su favor es por toda la vida, que el llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el grito de alegría. Miren, este es uno de los pasajes o de los versículos más favoritos. Debería ser toda la Biblia lo favorito para uno, pero uno empieza a casarse con algunos textos bíblicos, ¿cierto? Pero a mí me fascina esto que dice, su ira es solo por un momento. Miren ese contraste tan fascinante, pero su favor es por toda la vida. Es por toda la vida, o sea, es algo dentro de lo que tú no puedes escapar. O sea, tú estás siempre dentro de ese favor y si escapas, no es por Dios, es por ti o es porque uno lo hace. El salmista está haciendo lo que hizo el año pasado en la iglesia donde yo me congrego aquí arriba. Una hermana venía con su esposo de San Cristóbal y en una pendiente el carro de la basura venía atrás y perdió los frenos y el esposo se dio cuenta, por el retrovisor se dio cuenta que había perdido los frenos. Y claro, ¿quién no se asusta, cierto? Pero el conductor hizo una maniobra y desvió el carro y lo estrelló contra una pared y gracias a Dios no pasó nada con ella. Entonces ella fue a la iglesia y contó lo que había dicho. O sea, eso es lo que está haciendo el salmista, contar para que otros sepan lo que Dios ha hecho, contar, cantar de la bondad de Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista más o menos aquí en esto, para que conozcan y celebren al Señor con ella. Eso hizo ella. Y eso hacemos muchas veces nosotros cuando le hablamos a otros de Dios, ¿cierto? Creo que es uno de los métodos evangelísticos de nosotros, contarle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Porque es la manera en cómo nosotros experimentamos a Dios, es la manera como nosotros conocemos a Dios en esos momentos. Entonces, el caso es que el aprendizaje del salmista no son aprendizajes sueltos, que surgen de la nada, surgen de la vida, de las cosas que experimentó en sus momentos más difíciles, donde muy seguramente estaba solo con el Señor. Surgen de una vida de oración y de adoración atenta. Surgen de una vida de oración y de adoración atenta, de una vida de oración reflexiva y no mecánica, una oración que suplica, pero que calla y observa para escuchar y ver al Señor. De ahí surge.
El salmista es un testimonio vivo de lo que es llorar por la noche y estar feliz al día siguiente. Y no necesariamente porque obtuviera respuestas inmediatas o soluciones inmediatas a sus problemas y peticiones, sino porque tenía la certeza de que el Señor lo había escuchado, había encontrado consuelo mientras se derramaba delante del Señor y por tanto había encontrado el gozo que lo hace pasar de la tristeza o de la enfermedad a la alabanza, ¿sí? De la persecución a la alabanza. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ok. Entonces, pero hubo algo que le cayó el canto al poeta. Después de que el poeta dice que ensalza al Señor y sus motivos, después de que invita a otros a que canten con él y a que alaben con él, el poeta hace memoria de algo que le cayó el canto y ya no cantaba de la bondad de Dios, sino de su propia bondad, de su propia autosuficiencia y por lo que tuvo que suplicar, derramarse en la presencia del Señor. Había olvidado quién le había dado todo. Como quien dice, se le subieron los humos a la cabeza al salmista. Pasa en los salmos, pasa en las películas y pasa también en nuestra vida real, ¿cierto? Entonces el salmista dice, en cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Y eso que el Señor le había hecho, y eso que el Señor lo había hecho fuerte, dice el texto. Pero parece que perdió la memoria de Dios. Pues una cosa era lo que el Señor había hecho y otra la posición que él había asumido. Había asumido una posición de ser el Superman de su propia vida, el timonel de su propio barco. Y eso lo llevó a decir, jamás seré conmovido. Yo quiero hacer una pregunta, no es lo que tienden a hacer muchas veces, no es lo que se tiende a hacer muchas veces, cuando el Señor nos permite cierta posición, ciertos logros o estatus, cuando responde ciertas peticiones de nuestra vida. Y tal vez, y es tan sutil la línea, tan delgada, tal vez no lo decimos con palabra, pero tal vez sí lo hacemos con acciones. Entonces el que había subido como palmera por el favor de Dios, que se hallaba próspero, ahora parece que está descendiendo como qué, como coco. Todo lo que lo sostenía, el lugar seguro, el único lugar donde se hallaba seguro, había escondido su rostro de él. ¿Y quién era el que lo sostenía? ¿A quién le debía todo? Amén. Esconder el rostro aquí es simplemente alejar su presencia de él. Ahora vemos entonces a un David acordándose caído de su propia gloria, o de una gloria que había hecho suya, caído de esa zona de falsa seguridad que es creer que tenemos todo en las cosas, de esa misma falsa seguridad que da el estatus, las tarjetas de créditos, la fe en los políticos, en fin, esa falsa de seguridad que da la autosuficiencia y que nos hace a veces pensar, que el mundo es nuestro y que nos hace vivir como si nada puede movernos de ahí. Miren, este es el peligro, ese es el peligro. Ese es el peligro de olvidar lo que Dios ha hecho con o por nosotros, que terminamos creyendo que todo lo que tenemos es mérito nuestro. Y como ya les pregunté, ¿de quién son las cosas realmente? ¿Qué pasaría si Dios escondiera su rostro de nosotros? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seríamos? ¿Y qué tendríamos? Entonces ahora tenemos a un David conturbado o confundido, cantando súplicas al Señor otra vez, pidiendo el auxilio de Dios otra vez, apelando a su bondad otra vez, porque Dios ha escondido su rostro de él y necesitaba de su auxilio, de su compasión, necesitaba de su verdadero lugar de seguridad otra vez. Amén. Esto de que el poeta estaba conturbado encierra
la verdad de lo que el mundo es hoy. Y no porque Dios haya escondido su rostro de él, sino porque el mundo le ha dado la espalda. Y el resultado es precisamente un mundo confundido, un mundo caótico, y aún así intentando a toda costa sacar a Dios de todas las instancias de la vida. Pero un mundo más inseguro cada día, un mundo más quebrado cada día. Y aquí les cuento un pequeño ejemplo de más o menos hace 2 meses. Fui a un colegio cristiano por aquí cerca a buscar un cupo para mi hijo. Eh, y una amiga que fue con nosotros nos contaba que cuando ella estaba buscando el cupo para su hijo la primera vez ahí, los amigos y vecinos de su esposo le decía, ahí en ese colegio le van a meter a Jesús hasta en la sopa. Eso le digo, le van a meter a Jesús hasta en la sopa. Uy, eso me dolió. Eso me dolió. Yo dije, ¿y Jesús le hace daño a la gente? ¿Cierto? Jesús le hace daño a la gente. ¿Cómo meten otras cosas y eso no les duele? Ese es el efecto de este mundo posmoderno y caótico que intenta a toda costa sacar a Dios de todas las instancias de la vida. Amén. Entonces, tras estos aprietos, es interesante cómo ahora el poeta apela a su papel de cantor y proclamador de la verdad y de la bondad de Dios para pedir su ayuda, cual si fuera una intención de convencerlo con su apelación. Es algo, y mire, lo dicen de esta manera: a ti, oh Señor, clamé, al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Estas preguntas son como unas preguntas retóricas que el salmista le hace a Dios. Esto me hace acordar, no sé si ustedes alguna vez en su vida escucharon a Diomedes Díaz diciéndole a la Virgen del Carmen que si lo sacaba de una situación compleja que estaba viviendo, le hacía una iglesia en el valle. Más o menos esto es lo que está haciendo el poeta. O sea, está apelando a este argumento para tratar de convencer a Dios. Sí, de que le dé chance, de que el Señor, de que Él tiene un papel fundamental, ¿sí? Para Israel. Él es el cantor. Es un tanto, y creo que es un tanto parecida a las oraciones que a veces hacemos, donde tal vez prometemos a Dios ciertas cosas si nos saca de ahí, si nos regala el trabajo, el carro, la carrera que soñamos, si nos hace el milagrito. El problema es que somos, y me incluyo, somos buenos olvidando el asunto o a veces dilatando la promesa de servirle. Creo que esa es una de las cosas que nos proponemos a veces al principio de año, ¿cierto? Este año te voy a servir más, este año te voy a servir más, y el tiempo se nos pasa y a veces no lo logramos. Pero afortunadamente, el poeta vuelve a cantar y a contar. Algo le cayó el canto y ya lo contamos, pero afortunadamente el poeta vuelve a cantar y a contar de la bondad de Dios, porque ha suplicado la ayuda del Señor y el Señor ha cambiado su lamento en danza, ha desatado su ropa de luto y lo ha ceñido de alegría. Qué bonito, ¿verdad? Y lo ha ceñido de alegría, o sea, lo ha vuelto, en otras palabras, lo ha vuelto de la vida, lo ha sacado de la muerte y lo ha vuelto a la vida. La ropa que era propia de los ritos penitenciarios y de las celebraciones fúnebres, ahora el Señor se la ha quitado y en su lugar ha puesto una ropa de fiesta. Amén. Y recordemos que la ropa de luto es porque Él vio la muerte cerquitica. Miren, Jesús también nos ha quitado la ropa de luto de la muerte por el pecado al que estábamos condenados y nos ha vestido con alegría. Con su muerte en la cruz nos dio vida. Amén. Y por eso nosotros hoy también celebramos la fiesta del rescate. Esta fiesta que fue propiciada por Él y que será completa o completada en su segunda venida. Amén. Bonito, ¿no? Bonito. O sea, alguien que se mete en nuestra historia, en nuestra realidad para rescatarnos. Y eso es lo que nos tiene aquí en esta iglesia hoy sentados. Y eso es lo que nos tenía celebrando aquí hace un momento y nos tiene celebrando la fiesta del rescate.
Y el salmista concluye mostrándonos las razones por las que el Señor cambió su lamento en danza, a saber, para que su alma cantase alabanzas y no estuviese callada. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos hizo para que lo adoremos, para que estemos en su presencia, porque solo allí nuestra vida tiene sentido. Solo en su presencia podemos ser y solo en su presencia somos lo que somos. ¿Se acuerdan de la historia que les conté hace un rato de mi hija? Bueno, mi respuesta o la respuesta de mi familia al tomar la decisión de venir al seminario fue por lo que el Señor hizo con nuestra hija. O digamos que el impulso para hacerlo, para nosotros venir aquí. Recuerdo que mi esposa, les dije que me había inscrito en el programa virtual, y entonces mi esposa, una noche, después de que mi hija, 24 de diciembre de 2020, llegó de una hospitalización de la UCI precisamente, y ese día estábamos haciendo el devocional y leíamos el Salmo 116. Y en ese salmo nosotros encontramos el impulso y como o sea, todo cambió a partir de la lectura de ese salmo. Nosotros nos sentimos impulsados y desafiados a venir. Ella me dijo, después me dijo, vámonos para Medellín. Tú estudias presencial y estamos más cerca de un mejor sistema de salud para nuestra hija. Nosotros somos del sur de Córdoba y creo que no es un misterio en las noticias que en la costa los servicios de salud no son tan buenos, ¿cierto? Entonces, fue este desafío. O sea, nosotros, y no lo hicimos para pagar lo que Dios había hecho por nosotros, porque justamente ese Salmo 116 dice, ¿cómo podremos pagarle al Señor por todos sus beneficios? ¿Cierto? No lo hicimos para pagarle, jamás. Lo hicimos porque ya era un plan y entendimos que el Señor, a través de eso que Él hizo, quería que nosotros respondiéramos. Y era un plan que ya venía también cuajándose desde hace algunos años. Entonces, a partir de ese momento, nosotros encontramos el impulso en el Señor y fue como nuestra manera de responder también. Y créanme que es una forma en que claramente hemos visto cómo el Señor, nuestra hija, aquí vamos a cumplir 5 años, y nuestra hija fue hospitalizada el primer año de 2021, varias ocasiones. Aquí incluso vinieron los médicos en el 220 que está aquí al frente, pero también lleva 4 años que nuestra hija no sabe lo que es una hospitalización. Amén. Y creo que es una forma en que el Señor ha convertido nuestro lamento también en baile, ¿sí? En alegría. Yo no sé si en este año o en su vida, ¿cómo lo ha hecho? Tal vez no ha sido a través de una enfermedad como la del poeta, como la del salmista, o como en el caso de nuestra hija, como les estoy contando. En el caso de ustedes tal vez ha sido, no sé, porque el Señor hizo algo milagroso durante este tiempo, un empleo, lo sacó de una situación compleja, de una crisis emocional o qué sé yo, ¿cierto? Pero son formas en que si hacemos memoria de las cosas que hace el Señor, son formas en que vemos cómo Él convierte nuestro lamento en danza, ¿cierto? Y nuestro llanto en alegría. Amén. Y después, entonces, el salmista termina con un compromiso, casi como empezó, pero ahora un compromiso más extendido. Pero recordemos que fue después de que el Señor le había sacado de esa situación difícil, después de que había aprendido que la ira del Señor dura un momento y su favor toda la vida, que el llanto podía durar toda la noche, pero en la mañana llegaría la alegría. Después de que el Señor había cambiado su lamento en danza, ahora le dice, oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te daré gracias por siempre. ¿Cómo vas a responder a las cosas que el Señor ha hecho por ti este año? O ha hecho por ti a lo largo de tu vida. ¿Cómo vas a responder a eso? Algunas implicaciones del Salmo para nosotros, para nuestra vida. Creo que en primer lugar hay una invitación del Salmo que atraviesa
Hay una implicación que atraviesa todo el Salmos y es la importancia de hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho y a responder a eso. Creo que hacer memoria para ver el obrar de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros es mucho más provechoso que andar a veces arruinando nuestro presente con las preocupaciones del mañana. Es ver y conocer más a Dios y su obrar en nuestra vida y su obrar en la historia. Si usted no tiene motivos para ensalzar al Señor, para alabar al Señor, yo quiero que haga memoria. Cuando perdemos la memoria de Dios, de lo que Él ha hecho, es como si dejáramos de ver a Dios. Es como si dejáramos de ver su obrar en nuestra vida, en nuestra realidad. Es en parte lo que ha hecho, es en parte lo que hace que nosotros creamos más en Dios y que sepamos que Él está con nosotros cuando hacemos memoria de Él y que seguirá estando con nosotros. Si dejamos de verlo en nuestra vida, si la iglesia, si nosotros dejamos de verlo, definitivamente creo que en parte calla nuestro cantar o calla el cantar de la bondad de Dios. Y el cantar de la bondad de Dios no puede callar, y menos en este mundo que ya, como ya hemos dicho, está un poco loco y más necesitado que nunca precisamente de oír de la bondad de Dios. ¿No les parece? Precisamente de oír de la bondad de Dios. Pero creo que el Salmo también nos hace una advertencia, ¿sí? Y es el peligro de la autosuficiencia y el riesgo de abrazarla y olvidarse de cuál es el único lugar seguro que tenemos. A veces el mayor fracaso de nuestra vida ocurre en nuestros mayores momentos de gloria, porque ahí es donde más solemos olvidarnos de Dios, porque ahí es donde más solemos olvidarnos de Dios. Acá un profesor hace algún tiempo nos contaba una experiencia de que precisamente en un momento en que él estaba en la cúspide de su éxito, fue uno de sus momentos de mayor fracaso que tuvo en la vida. Los momentos de gloria y el comodín son escenarios propicios para fracasar, aunque también hay que reconocer que en el fracaso también nos conocemos más a nosotros mismos y conocemos más profundamente a Dios, ¿cierto? Y yo creo que incluso la pandemia demostró esto. O sea, un sinnúmero de personas que creían estar en la cima del cielo y que no se habían dado cuenta de que creían eso, en la cima de la prosperidad inquebrantable. Tristemente, la pandemia demostró lo contrario. ¿Y dónde quedó esa seguridad? Y no es, ya claro, y no me alegro de eso, no me alegro de eso, para nada. Uno se lamenta y creo que es doloroso recordar ese momento, ¿cierto? Pero demostró eso. Entonces, el poeta dice que en el Salmo vivía tranquilo y miren lo que aconteció. Y yo no estoy seguro, no estoy muy seguro, o creo que el Señor no aleja su presencia de nosotros o nos oculta su rostro así de nosotros de buenas a primeras. O sea, es simplemente, creo que nosotros lo permitimos en algún momento. Pero también el Salmo nos enseña que en cualquier momento de la vida, no importa cuál sea la circunstancia, podemos ir a su presencia, podemos suplicarle y de seguro saldremos reconfortados. De seguro nos ayuda a pasar cualquier adversidad confiados en Él, en su verdad. Las adversidades pueden llegar y le tengo una noticia y van a llegar, pero el Señor en su gracia y en su bondad, el Señor en su gracia y en su bondad es experto cambiando el llanto en alegría y el lamento en baile. El Señor es experto haciendo eso. Amén. Entonces, la última pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo va a responder al Señor por las cosas que Él ha hecho por ustedes? En el Salmo tenemos un buen ejemplo de respuesta. Un poeta que toma la decisión de ensalzar el nombre del Señor y que dice que le va a agradecer por siempre. ¿Cierto?
Entonces, es mi deseo en esta mañana que ustedes también, después de haber hecho memoria, ¿sí? Y si no encontraron un hecho por el cual cantar de la bondad de Dios, contar de la bondad de Dios, porque cantar también es contar. Entonces, recuerde el hecho de la cruz. Recuerde el hecho de la cruz. Y ahí encontrará el motivo más grande para cantar y contar de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y si aún no lo ha hecho, tengo una segunda oración. Y es que el Señor lo inquiete todo este tiempo y traiga algo a su memoria. El Señor es experto haciéndolo en cualquier momento de la vida. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Amén.